Visas de inmigrante para cubanos y venezolanos, ¿cuáles quedan restringidas y cuáles no luego de la política anunciada por la Casa Blanca? Le preguntamos a una abogada por algunos casos específicos. Aquí está su respuesta. Las dudas son en torno a las visas de migrante, pero vamos a comenzar por un detalle que todavía a mí me tiene un poco confundido. Yo sé que la orden ejecutiva lo proclama, lo dice de esta manera, pero las visas que ya se han emitido al día de hoy y que se van a haber emitido antes del 9 de junio, esas visas, a esas personas no se les va a restringir el acceso a Estados Unidos. Es correcto, Al menos en teoría, al menos así lo ha dicho el Departamento de Estado. correcto. Hasta el momento la información que tenemos es esa, la cual creo que está creando mucha confusión, sobre todo yo diría en la parte de los abogados, porque las restricciones están hablando de entrada, sin embargo el hecho de que van a seguir dejando entrar a aquellos que tengan sus visas válidas, no tanto en la parte de las reclamaciones, sino más bien en esta parte de los no inmigrantes, que son los de turismo y otras visas, no tiene sentido, pero es lo que dice la proclamación. Ok, entonces, ayer nosotros estábamos hablando de esto, ¿no? Esa es una restricción de entrada al país, pero no significa, o al menos no se lee así, que es una suspensión en la emisión de visas. O sea, ¿se van a seguir haciendo entrevistas para este tipo de visas? Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha dicho exactamente si el plan de ellos es continuar teniendo estas entrevistas, si las van a reprogramar, pero si nos basamos en lo que ha sucedido en el pasado, en una acción similar, una acción ejecutiva similar que tomaron, ellos continuaron teniendo entrevistas, el National Visa Center continuó procesando los documentos, continuó procesando las solicitudes de visa. Entonces, si hacen lo mismo que en aquel entonces, las personas que tengan en estos momentos programadas sus entrevistas no deben ser afectadas. Más bien es en el hecho de que si les van a dar la visa o no, más bien. Ok, yo le pido a las personas que se van conectando que tengan alguna duda en específico, que la escriban en el chat y poder así abordar este asunto. Tengo una pregunta, voy con una pregunta. Me dice una persona, me imagino que refiriéndose a alguien con un caso en Venezuela o con un venezolano o con un cubano y las visas fiancé. ¿Qué pasa con ellas? Esa es una excelente pregunta y hasta donde tenemos conocimiento, las visas fiancé no son una de las visas que están en esta parte restringida, por lo tanto deben de continuar procesándolas normal. ¿Qué visa es esa? ¿La R es una visa R? La K. La K, ok. O sea, y hablamos de fiancés, estamos hablando de fiancés de ciudadanos americanos, ¿verdad? Correcto, exacto. No de residentes estadounidenses. Correcto, la visa fiancé solamente está disponible para los ciudadanos americanos. Y esa visa no está restringida. Correcto. Buena noticia para esa persona. Seguimos con otra pregunta. Entonces, el que tiene una visa de turismo no va a poder entrar, y esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Si la visa ya está emitida, sí puede entrar. Si su visa está válida antes de la fecha del 9 de junio, entonces no debe tener ningún problema. Ok, vamos a continuar con este interrogante. Dice, abogada, tengo una visa de turismo B1, B2. Vivo en España y mi visado está en mi pasaporte español. Fui aprobada en febrero por 10 años y tengo pasaje para este mes de junio después del día 9. ¿Nos dejarían entrar siendo cubanos españoles y con residencia en España? Ella dice que tiene la visa en el pasaporte español. Si tiene la visa en el pasaporte español, esa es una de las excepciones que hace la proclamación. Ellos dicen de que si la persona tiene otra nacionalidad y tienen visa bajo esa nacionalidad y están entrando con esa otra nacionalidad, no tiene que tener ningún problema, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, en este caso es un caso de que no debe tener problema. Ahora, una cosa es lo que nosotros podemos decirle a ustedes, pero otra cosa es la experiencia que ustedes van a tener en estos aeropuertos. Entonces, si viajan muy cerca de la fecha del 9 de junio, 100% esperen, número uno, demoras, confusiones, a lo mejor las aerolíneas les dicen que no pueden venir. Entonces, planifiquen con bastante tiempo ir a los aeropuertos
y estar listos para hacer sus argumentos de cómo esto no aplica a ustedes, porque sí hemos visto que obviamente las aerolíneas se confunden constantemente porque todo depende de los agentes aquí, lo que les dicen estos agentes aquí, y si estos agentes no están seguros de lo que significa esta proclamación, sobre todo al principio que comienzan a implementarlo, entonces las personas lo más seguro es que no los van a dejar abordar, o aquí cuando llegan a Estados Unidos pueden ponerlo para lo que les dicen el cuartico y hacerle muchas preguntas. Abogada, estas restricciones se ejecutan sobre la ciudadanía de la persona. ¿Y a dónde voy con esta pregunta? Un venezolano que viva en Chile quiere tramitar una visa de turismo, igualmente está restringido. Aunque viva en Colombia, en Chile, en Perú, donde sea, se restringe la nacionalidad de la persona, no el consulado, no el país donde se tramita la visa necesariamente. Correcto, no es el país donde están tramitando la visa. Pero si esta persona tiene la nacionalidad chilena, entonces sería lo mismo. Sería solicitar las visas como bajo esta otra nacionalidad. Hay una pregunta súper interesante. Hola, ¿pudieras por favor decirme si la suspensión afecta a los cubanos que ganaron la lotería de visas de la diversidad 2025 y ya tienen cita en julio? Desafortunadamente, sí los afecta porque estamos hablando de personas que fueron seleccionados, pero sus visas todavía no están disponibles. Entonces, si vamos a la technicalidad, entonces lo único es que les digo de que no pierdan las esperanzas, de que pueden existir exenciones. Entonces, hay que ver cuáles son las instrucciones específicas del Departamento de Estado específicamente para este programa. A lo mejor ellos de cierta forma hacen una exención, no sabemos todavía. Uno esperaría que ese tipo de excepciones sean anunciadas el lunes, ¿verdad? Puede que sí, pero no necesariamente. Pero definitivamente tenemos que esperar el Departamento de Estado que tenga más bien estas instrucciones para lo que vienen siendo los oficiales de cómo ellos van a comenzar a proceder con este tipo de entrevistas. Entonces esperemos que sí sea el lunes. Lo único es que como las cosas están sucediendo en esta administración, realmente uno nunca sabe. Claro, claro, claro. O sea, sí, ¿no? Y de cierta manera ciertas políticas se están administrando de una forma poco predecible. O sea, no hay manera de saber, ¿no? Pero tratando de anticiparnos a cualquier acontecimiento. Vamos con otra interrogante. Hola, soy ciudadana americana y hace 5 años le puse la reclamación a mi hijo que tiene ahora 26 años. Su visa es F11. ¿También nos afecta? Desafortunadamente sí. Ok, esta persona no puede hacer nada, absolutamente. No necesariamente. Esta persona, si estamos hablando de que es la F1, que es la categoría de ciudadano americano a un hijo mayor de edad de 21 años, esto significa que la persona, si tiene la entrevista, aunque tenga una entrevista, el oficial va a decidir, va a determinar que esta persona, si las restricciones se aplican a ellos. Ahora, a ese punto, esperemos que lo que ellos nos dejen hacer es explicar cómo hay una exención en estos casos y probarles a ellos de que existe un interés nacional para que esta persona venga antes de que ellos quiten las restricciones, y a eso es lo que me refiero con esta pequeña esperanza, con estas exenciones, que todavía está abierta esa posibilidad. Lo que sí tenemos que, específicamente en este punto, sí hay que ver qué es lo que el gobierno va a decir, cómo lo va a implementar. Ok, otra interrogante. Estoy casada con un ciudadano, entré con visa K1. ¿Podré traer a mis hijos menores de edad? Puede intentarlo. Desafortunadamente esta persona, cuando el paso que le sigue es ser residente, lo más seguro es que va a solicitar la petición, va a ser bajo la categoría la F2A, y es una de las categorías que cae bajo estas restricciones. Ahora, esta persona puede que tenga otras opciones. Estos procesos no son tan rápidos. Estos procesos no significan que un año
ya usualmente la persona va a tener una entrevista. A lo mejor ya para el punto de que toque esta parte de que está afectada de este proceso, que es la parte de la visa inmigrante, esta persona se puede hacer ciudadano americano porque los residentes que estén casados con ciudadanos por 3 años, ciudadanos americanos por 3 años, y que sean residentes por 3 años, estas personas se pueden hacer ciudadanos en vez de hacérselo por 5, que es lo regular, se pueden hacer en 3. Entonces, todo va a depender estratégicamente, no pierdan la esperanza. En este caso en específico hay muchas estrategias que se pueden tomar. En otros casos hay personas que me dicen, esto significa de que ya no debo de presentar una petición familiar por mi familia, y la respuesta es no, eso no es lo que significa. Los procesos deben de continuar igual. Inmigración, una vez más, se está tomando muchísimo tiempo en la parte de los tiempos de procesamiento. Por lo tanto, una petición familiar que se presente ahora, estamos hablando de que a lo mejor, y estas son las más rápidas, de 3-4 años ahora, es que a lo mejor llega a este paso que está afectado. Entonces, hoy tenemos esta administración, pero a lo mejor en la próxima administración cambia del republicano a demócrata. No sabemos cómo va a cambiar inmigración. Claro, seguimos con otra interrogante. Yo soy residente y puse una reunificación a mi mujer y a mi hijo de 4 años. Entonces, ¿eso está parado? Repítelo de nuevo, que no lo escuché bien. Yo soy residente y puse una reunificación a mi mujer y a mi hijo de 4 años. ¿Eso está parado? Lo que va a estar restringido es la parte de la visa inmigrante. El mismo escenario que acabo de decir, pero la parte de la petición familiar, lo que viene siendo la USCIS, no, eso no está parado como está diciendo esta persona. Entonces, todo va a depender en qué paso usted se encuentre en su proceso. Digamos que usted ya está en este último paso, que es el paso que va a estar afectado. Entonces, una vez más, existe esta posibilidad de esta exención, de probar cómo que su familia venga antes que quiten estas restricciones, es del interés nacional. Ok, hay una interrogante que yo no entiendo muy bien, pero quizá usted sí. En el caso de residentes permanentes que tengan categoría F1, que viven aquí, ¿serán afectados? Me Los que imagino que es están, una petición familiar, ¿no? sí, los que están dentro de los Estados Unidos no son afectados. Son solamente las personas que se encuentren fuera de los Estados Unidos y que no tengan una visa válida al momento que entre en vigor. Ok, F2A no necesita visa, entonces no entiendo nada. Dice la interrogante. La categoría F2A sí se necesita visa. F2A es cuando un residente pide a su esposo o su hijo menor de 21 años. Entonces, no sé exactamente a lo que se está refiriendo, pero esa es una de las categorías que desafortunadamente está afectada. Ok, dice otra interrogante. Los que tienen residencia permanente CU6, ¿pueden ir y regresar de Cuba cada vez que quieran? Los residentes, en Ujú. general, los residentes son una excepción a esta proclamación. Ahora, el hecho de que sean una excepción no significa que no puedan tener problemas al momento de entrar a los Estados Unidos, que era algo que estaba mencionando de diferentes formas, pero al principio de este video. Lo que sí recomendamos es que por lo menos en ese tiempo inicial donde están implementando estas nuevas medidas, que lo aconsejable es que no viajen, a no ser que quiera arriesgarse a pasar un más rato en los aeropuertos. Ok, dice otra interrogante. Yo llevo 4 años esperando por mi hija mayor. Soy ciudadana y mi hija está en Cuba. ¿Ya se pierde esa reunificación? ¿Se pierde? No, eso no se pierde. Es simplemente tenemos que ver una vez más si el gobierno va a anunciar que va a continuar el National Visa Center procesando, van a seguir enviando las entrevistas. Lo más seguro es que si la persona sí está afectada, determinan que la restricción aplica a esta persona, lo más seguro es que caiga como en un proceso administrativo, como una pausa, hasta que quiten estas restricciones y entonces ya puedan darle su visa. Ok, abogada, estoy revisando aquí el chat. He visto que han puesto un par de preguntas por acá. Quiero asegurarme de que no dejemos
ninguna pregunta sin responder. Mientras yo hago esto, ¿hay algo que usted considere importante acotar hasta este punto? No, creo que las preguntas que han hecho son bastante importantes y sé que son uno de los puntos que más causan confusión en la comunidad en estos momentos. Si es interesante, entonces, o sea, visas emitidas ya no van a ser afectadas. La solicitud de visas, según se sepa hasta el momento, el proceso para iniciar, para solicitar una visa, tampoco va a ser afectado aparentemente. La gente va a poder seguir yendo y tramitando sus visas ahora. Que se la den es una cosa y que lo dejen entrar al país con esa nueva visa es otra, ¿no? Sí, correcto. Tienen que entender bien cuál es la parte que está siendo afectada, porque esto puede causar confusión y ustedes a lo mejor no comienzan un proceso pensando que no vale la pena hacerlo. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo en su estrategia, en su caso en específico, puede impactar. Porque no quiere de repente ahora perder 3, 4 años de comenzar un caso y por mala información. Entonces es importante que entiendan bien qué es lo que pueden hacer ahora y efectivamente, como estaba diciendo Junieski, este primer paso, este proceso consular, que es cuando una persona viene a través de una visa inmigrante, quiere decir que la persona viene a los Estados Unidos y cuando llega a los Estados Unidos ya es residente de los Estados Unidos. Entonces, este proceso consular que para visas inmigrantes tiene varios pasos. El primer paso es hacer una petición familiar aquí en los Estados Unidos que la hace el peticionario, la persona que es ya sea residente o ciudadano americano. Entonces, esto se hace directamente con USCIS. Esta petición, que el formulario es la I-130 y a lo mejor algunas personas conocen, tienen conocimiento sobre este formulario, este paso no está siendo afectado. Quiere decir que las personas pueden continuar presentando las I-130, las peticiones con USCIS. En estos momentos mínimos se están tardando cerca de 2 años o más en dependencia de las categorías. Categorías que anteriormente eran 6 meses, ahora son casi 2 años. Entonces, este proceso es importante comenzarlo ahora, no perder tiempo, porque estamos hablando de que aquí a 2, 3 años muchas cosas pueden haber sucedido. Entonces, ese es el mejor consejo que le pudiera dar a este punto. Hay una interrogante aquí que no tiene que ver con esto de las restricciones de visa, pero es importante igual. ¿Cuándo se podrá pedir asilo en la frontera nuevamente? ¿O puede estar cerrada durante 4 años? Exactamente cuándo no sabemos aún. El gobierno sí tiene planes, pero a este punto no sabríamos decirle cuándo esto se podría hacer. Abogada, ¿qué pasa con el programa de parol de reunificación familiar? ¿Aún están procesándolo? ¿Lo van a seguir procesando con estas restricciones? Las restricciones que acaban de anunciar no tienen absolutamente nada que ver con el programa de reunificación familiar de parol. Este programa de parol está en pausa en este momento. Está en pausa porque están en investigaciones. Es uno de los programas que fueron afectados por estas investigaciones que el gobierno quiere hacer. No es un programa que se ha cancelado, a diferencia del programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero no continúan procesando. Las personas no les están llegando cartas de invitación, no les están procesando los I-134A. Entonces, es bueno porque no lo han cancelado, pero malo porque está en pausa. Ok. Otra interrogante. Mi C-11 vence el 15 de junio. Apliqué asilo en 2024. Mi C-8 no me ha llegado. ¿Estoy en riesgo de perderlo? De perder, si se está refiriendo a perder el C-11, no sé O exactamente. el C8 o el caso de asilo, no entiendo muy bien la interrogante. Ever, si puedes hacerlo otra vez. Eh, Porque el sí, hecho de que esté pendiente no significa que lo va a perder. Si es perder el trabajo, ahora eso sí no sabría decirle, porque es claro. cuestión si el empleador lo va a dejar seguir trabajando sin autorización. Lo único es que como son diferentes categorías, la categoría de parol inicialmente tuvo su permiso de trabajo por la categoría de parol y ahora está pendiente la categoría por asilo, no tiene una extensión automática. Entonces,
para poder tener autorización para trabajar necesita que le llegue la aprobación del C8, que es el asilo. Ok. Hay una persona con parol, dice, hola, soy parol humanitario y llevo 272 días esperando una residencia casado con una ciudadana americana. Es de estos casos que se ha paralizado, se ha suspendido temporalmente los procesos de ajuste de ellos, ¿no? Sí, lo único es que la jueza sí firmó la orden diciendo de que el gobierno tenía que continuar procesándolos, tiene que dar adjudicaciones de estos casos. Es la orden que dio la jueza, pero lo que pasa con esta orden es que no hay forma de nosotros saber si realmente ellos están cumpliendo con esta orden y si realmente están adjudicando este tipo de casos. Entonces, deberían recibir respuesta, pero no sabemos exactamente cuándo. Dice otra persona, soy parol humanitario, aplico el 17 a la ley de ajuste, me imagino que sea el 17 de junio, la ley de ajuste. Tengo I-130 pendiente, residente, me protege. O sea, no entiendo la pregunta, lamentablemente, usuario. Si la puede enviar otra vez, sería excelente. Pero me imagino que es una persona preocupada por el hecho de que la revocación del parol humanitario, este interrogante que ya hemos hablado ya, te revocan el parol humanitario, pero sí puedes utilizar ese parol para solicitar el ajuste, ¿no? Sí, y creo que también está yendo más si creo que estoy entendiendo la pregunta, es que está yendo más bien a lo que la notificación decía de las prioridades de deportación, que si Sí. tenían una petición o digamos, una solicitud de residencia o asilo pendiente antes del 27 de marzo, esas personas no eran prioridad. Entonces, todo va en dependencia número uno de cuándo esta petición está pendiente, desde cuándo. Digamos que es antes de esta fecha. Lo otro es si realmente el gobierno va a cumplir con esta idea de las prioridades, porque al final del día, el hecho de que alguien sea una prioridad no significa que el resto no se pueda detener y deportar. Es simplemente que es cuestión si el gobierno le va a cumplir, realmente va a tener estas prioridades o de repente ahora todo el mundo se convirtió en una prioridad para ellos. Abogado, ¿algún otro punto? Bueno, hay una última pregunta. ¿Tienen fecha de salida las personas con parol de Nicaragua, Cuba y Venezuela? O sea, los paroles que revocaron, me imagino. Bueno, hasta el momento el gobierno no ha actualizado lo que va a hacer en referencia a lo de la Corte Suprema. Estamos esperando luego de que la Corte Suprema básicamente le dio la luz verde para hacer literalmente lo que ellos quieran. Ellos realmente no han anunciado qué es lo que van a querer hacer. Entonces no sabemos si ellos van a tomar esta orden como que desde el momento que se tomó. Ya, está entrando una llamada. Ok. De que la Corte Suprema tomó esta decisión, a partir de ahí es que el parol automáticamente fue revocado o que van a ir atrás a la fecha inicial. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que ellos planifican hacer. Abogada, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Tiene algún otro punto que sea importante comentar? Yo diría que, como siempre, infórmense bien cómo es que todos estos cambios están afectando sus casos en particular. Constantemente hay cambios, pero no significa que siempre aplican a ustedes, que los afectan a ustedes. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo, pero que constantemente estén entendiendo cómo les afecta individualmente a ustedes. Y lo otro es que es muy importante que siempre tengan diferentes planes en inmigración. Siempre digo a las personas con las que hablo es que hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, D. Nunca pueden solamente depender de, digamos, una residencia o de un asilo, porque cosas como estas suceden y de repente el plan que era el único plan que tenían ya no lo tienen. Por eso es necesario tener varios planes y de estrategias, sobre todo con la administración que tenemos. Si tienes preguntas, déjalas en el chat para leerlas. Soy Yunieski Ramírez, gracias por estar conmigo en mis redes sociales, gracias por compartir este video y gracias por buscar el contexto.